pero comúnmente la manejamos como neumonía intrahospitalaria, ¿no? Los españoles hablan neumonía asociada a servicios de salud, es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, ¿qué debemos definir? Lógicamente que es la infección del parénquima pulmonar. En pacientes, ¿cuáles son los criterios? Paciente hospitalizado por más de 48 horas. Paciente que ha tenido una infección neumónica los últimos 6 meses, ojo, que ha estado hospitalizado por una neumonía los últimos 6 meses, antes se hablaba 30 días, la última guía dice 6 meses. Si tenemos un paciente que ha estado hospitalizado por neumonía y viene los 5 meses con otro foco neumónico, no lo tratamos como neumonía adquirida en la comunidad, lo tratamos como una intrahospitalaria, ojo, 6 meses el punto de corte. Que es la segunda infección más frecuente, entre el 5 y 67% de las series generalmente se produce en pacientes que hayan sido hospitalizados en UCI, ¿no? Y el desafío de este tipo de enfermedades, lógicamente, es porque tienen una mayor mortalidad, costos de salud pública elevados, ¿no? Y los patógenos, lógicamente, si ha habido contacto hospitalario, probablemente sean más resistentes, ¿no? Entonces, hay dos tipos de neumonía intrahospitalaria: la temprana, que se produce los primeros 4 días y se asocia generalmente a microorganismos sensibles, y la tardía, en la cual se produce a partir de los 5 días y generalmente se asocia a microorganismos resistentes, ¿no? Hay algunos conceptos que es importante tenerlos en cuenta, como esta, por ejemplo, neumonía cierta, cuando hay un nuevo infiltrado pulmonar progresivo y persistente por más de 24 horas y además hay secreciones traqueales purulentas. Y tiene que haber algunos de los criterios: evidencia radiológica de cavitación, generalmente por tomografía, con evidencia radiológica de absceso y confirmada lógicamente por cultivo. Y evidencia histológica de neumonía, biopsia o autopsia, con formación de abscesos o áreas de consolidación, con intensa infiltración leucocitaria, etc. Normalmente no sacamos una biopsia por una neumonía, ¿no? O sea, lo dice la literatura, pero definitivamente, ¿cómo le vamos a hacer una biopsia? Lo vamos a matar, ¿no? Pero la literatura nos indica que debería haber, es cierta la neumonía cuando ya tenemos el cultivo con un germen identificado, radiológicamente hay una consolidación con una cavitación. Lógicamente, si tenemos una biopsia sería lo óptimo, ¿no? Una probable, nuevo infiltrado igual pulmonar, progresivo y persistente, por más de 24 horas, presencia de secreciones traqueales y adicional que haya un cultivo cuantitativo con muestra de secreción bronquial obtenida por CEPI o lavado bronquialar mayor a 1000 células o mayor a 1000 unidades formadoras de colonia por milímetro, que se haya aislado un microorganismo, ¿no?, en las 48 horas antes a la obtención de la muestra, que haya un aislamiento del microorganismo en el líquido pleural sin instrumentación previa, ¿no es cierto?, y que no tengamos sensibilidad todavía de ese germen. Entonces ahí es una neumonía probable, ¿no? No tenemos la certeza de que definitivamente estamos frente a un foco neumónico. La estadística es muy alta. En un paciente hospitalizado en terapia intensiva, la posibilidad que haga una neumonía hospitalaria es aproximadamente entre el 40 y 50%, bien alta. Entonces, de ahí definitivamente la mayoría de pacientes van a ser politratados y polimedicados. En cuanto a la patogenia, ¿cuáles son los mecanismos más frecuentes? Aspiración de secreciones, el paciente está entubado, hay translocación bacteriana, fuga de bacterias alrededor del manguito del tubo orotraqueal. Otro mecanismo es la inoculación directa de la vía por el tubo orotraqueal, ¿no es cierto?, del tracto respiratorio, del tracto digestivo, perdón, al respiratorio. Inhalación del material aerosolizado, siembra hematógena por fluidos y diseminación de estructuras continuas. Este paciente está aislado, lógicamente, ¿no es cierto? Este es el mecanismo por el cual se logra esta infección. La neumonía intrahospitalaria de origen por microorganismos colonizantes, exógenos. ¿Cuáles son las causas? Manos del personal, que eso ha mejorado, la pandemia nos ha mejorado esto ostensiblemente, porque ahora todo se da a la mano. Antes no hacíamos eso rutinariamente. Instrumental contaminado, superficies de aislamiento hospitalario inadecuados, lastimosamente seguimos con lo mismo. Los dos hospitales, tanto regional como el Lorena, están infestados de neumonas y está
endógenos, propias del tubo digestivo del paciente, ¿no? El estómago como fuente de bacterias de pH ácido definitivamente cuando invaden el pulmón complican la vía aérea definitivamente y hace de que haya mayor producción de gérmenes resistentes o potentes. ¿Qué factores biológicos y bioquímicos interfieren en el desarrollo de la neumonía y la evolución del paciente? Que haya una enfermedad subyacente, lógicamente, desnutrición o diversos tratamientos invasivos y no invasivos en terapia intensiva van a condicionar de que pueda presentar neumonía hospitalaria. Del tubo traqueal que impida el ciliar ciliar, se dice que deberíamos tener tubos con recubierta de plata, sería lo ideal, pero por tema de costos somos un país en vía de desarrollo, no tenemos esa facilidad y por ello utilizamos tubos comunes, simples. ¿Qué factores de riesgo no prevenibles tenemos? Edad mayor a 60 años, enfermedades pulmonares crónicas anteriores, alteraciones anatómicas o fisiológicas de la vía aérea superior, que tengan una cirugía abdominal o torácica previa, al menos los torácicos generalmente entran a UCI, ¿no? No todos, lógicamente, pero la mayoría sí. Desnutrición, que hayan recibido terapia inmunosupresora, sobre todo en casos de neoplasia, o los que tengan neumonías del inmunosupreso, pacientes con estado de conciencia disminuido, o que tengan enfermedades neurológicas previas, otras comorbilidades inmunosupresoras con drogas citotóxicas, como los pacientes con enfermedades tanto neurológicas como del colágeno, ¿no? Para las colagenopatías, que son los factores de riesgo no prevenibles, no podemos prevenir ello. Pero ¿cuáles sí podemos modificar? La profilaxis, lógicamente, en la cabeza, formación del personal sanitario, desinfección con alcohol de manos y lavado, lógicamente, aislamiento para reducir las infecciones cruzadas, vigilancia de infecciones en la terapia intensiva y en cuanto a la aspiración del paciente, lógicamente la posición del paciente entre 30 a 45 grados es un muy buen mecanismo protectivo y la nutrición enteral adecuada, rica en proteínas, definitivamente también hace que el sistema defensivo pueda nivelarse. Unas pocas diapositivas más, no se cansen muchachos, están durmiendo algunos, pero no, todo bien, ya. Modificables, ventilación en lo posible, ventilación no invasiva en lo posible, intubación orotraqueal y uso de tubos orotraqueales adecuados, aspiración continua de secreciones subglóticas, la presión del manguito que sea mayor a 20 centímetros de agua, no menor, para que no pasen por el costado las secreciones, manejo cuidadoso del condensado de las tubuladuras, del tubo que va al ventilador mecánico, en lo posible reducir la duración de estancia del ventilador mecánico y uso de relajantes musculares, sedación continua y reintubación, evitar en lo posible, ¿no? Tratar de extubarlos al menor tiempo posible. Entonces, factores, todo lo que hemos dicho anteriormente va a resumirse en este cuadro. ¿Cuáles son los factores de riesgo intrínsecos del paciente y extrínsecos que se pueden modificar? Intrínsecos, que tenga enfermedades crónicas, definitivamente es un factor de riesgo, que tenga EPOC, enfisema, fibrosis, que tenga bronquiectasias, que tenga enfermedades del sistema nervioso central, neuromusculares, diabetes, renales, etcétera, que tenga hábito tabáquico o alcohólico, que esté en coma, que tenga sinusitis crónica, que tenga un TEC, que esté desnutrido, que tenga hipoproteinemia, hipodinemia menor a 2.2, que haya una colonización anormal orofaringia y que haya una inmunodepresión, que sea VIH positivo. Dentro de los extrínsecos, que corresponde ya a la estructura, que porte una traqueostomía con un tubo de aspiración especial, el uso de aerosoles, la hospitalización o estancia prolongada, el uso de antibióticos prolongado, tratamientos del paciente con citotóxicos, corticoides, sedantes, etcétera, que tenga nutrición enteral, que haya sido sometido a cirugías de abdomen o abdomen superior o torácicos, ¿no? Que utilice sondas nasogástricas o que no haya mal control de infecciones en cuanto a la bioseguridad del paciente. Esos son los factores en los cuales se pueden modificar, pero entra
dentro de los factores de riesgo para poder producir nosotros indirectamente una infección neumónica en un paciente hospitalario. Por eso es importante siempre, cuando manipulamos un paciente, tener el mayor cuidado y respeto posible. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Definitivamente el cultivo va a ser la primera causa, laboratorial, ¿no es cierto? Criterio de tiempo, ingreso hospitalario mínimo 48 horas antes. Clínico, que haya deterioro de la función respiratoria, las últimas 24 a 48 horas. Presencia de tos, secreciones purulentas, fiebre, hiporexia. A nivel radiológico, que haya necesariamente un nuevo infiltrado radiológico, si no, no es neumonía intrahospitalaria. Y a nivel laboratorial, que se aísle un germen o un microorganismo y que haya presencia pues, de marcadores inflamatorios a la bioquímica, ¿no? Leucocitosis o leucopenia, ¿no es cierto? Ese es el CIRS, ¿no? CIRS. Todo paciente que ingresa a una unidad de terapia intensiva se le hace una escala, que es la escala CEPIS. La escala CEPIS tiene algunos criterios puntuales, pero, que lo vamos a mencionar en la próxima diapositiva, hay algunos criterios clínicos y microbiológicos que nos sirven también y nos orientan para indicar que un paciente estamos frente a un paciente con neumonía intrahospitalaria. Sistémicos y clínicos, fiebre, secreciones purulentas, leucocitosis, cavitación, infiltrados pulmonares, etc. A nivel microbiológico, que haya identificación del germen, que haya leucocitosis, ¿no es cierto? Que los hemocultivos o cultivos nos indiquen que ya hay la presencia de un microorganismo y que haya una histología compatible con neumonía, ¿no? Un PAP, un Papa Nicolau, un barrido que hayan hecho una visualización celular por patología de un germen aislado. El diagnóstico lo hacemos por técnicas, ya hemos visto la clínica, radiológica, pero podemos hacer pruebas invasivas por broncofibroscopía, lavado bronquialveolar, biopsia transbronquial, o no invasivas por cultivos, que es lo que más utilizamos, cultivo de punta de catéter, cultivo del tubo orotraqueal, ¿no es cierto? O lavados precisamente de las zonas contiguas, no invasivas, para obtener la muestra de la secreción e identificar el germen. Y esta es la escala CEPIS que les mencionaba. El CEPIS es una escala que todo paciente que ingresa a UCI nos determina si tiene riesgo o no de hacer una neumonía intrahospitalaria. ¿Y qué parámetros tiene? Una puntuación de 0 a 2, va a catalogar 7 ítems, valora temperatura, leucocitosis, si hay secreción traqueal, el PAFI es muy importante, si hay una nueva infiltración en radiografía de tórax, si hay progresión del infiltrado y si es que tiene cultivo. El CEPIS le da una valoración dependiendo a los factores que hemos mencionado y lo va a catalogar de la siguiente manera. Si tenemos un resultado de 0 a 6, riesgo bajo de neumonía asociada a respirador mecánico, y si es mayor a 6 al puntaje anterior, riesgo alto de neumonía asociada a respirador o a ventilador mecánico. Entonces, el CEPIS, todo paciente que ingresa a una unidad de terapia intensiva entra con su escala CEPIS. Que como han visto es bastante sencilla de llenar, ¿no es cierto? Ya tenemos un parámetro de que este paciente sí o sí va a ser neumonía. Eso es más terreno de ilusión, ¿no? En cuanto al tratamiento, lógicamente no va a distar mucho a lo que hicimos en la primera parte, porque ya hemos identificado el germen, ya tenemos un antibiograma, ya tenemos sensibilidad, entonces vamos a atacar ahí, ¿no? Entonces debe basarse en la definición de ser temprano o tardía, el factor de riesgo para resistencias de los antibióticos, lógicamente, hay que valorar qué antibióticos previos ha utilizado el paciente en los últimos 3 meses, ¿no? La edad y definitivamente la clave de todo ello es el antibiograma, ¿no? La identificación del agente etiológico causante y el antibiograma para utilizar las drogas que corresponden. Entonces, hay factores de riesgo para una descompensación o por una resistencia de patógenos, definitivamente. El uso de antibióticos mayores a 3 meses, sepsis en el tiempo, que me haya hecho un ARS, ¿no es cierto? Que tenga más de 5 días de hospitalización, que haya utilizado drogas endovenosas los últimos 90 días o 3 meses, que haya utilizado antibióticos, si hay factor de riesgo, si han identificado gérmenes resistentes. El antibiograma es clave, ¿no?, para el manejo de este tipo de pacientes. Y lógicamente lo que hemos mencionado en las diapositivas anteriores, ¿no? ¿Cuáles son los factores intrínsecos y los extrínsecos para tener este tipo de casos?
Los agentes etiológicos, como decíamos, a la cabeza, gram negativos, ya no va a ser estreptococo, ¿no es cierto? Ahora va a ser Pseudomonas aeruginosa la primera, Staphylococcus aureus la segunda, en orden de frecuencia, y tercera tendrá que ser un germen gástrico, ¿no? Una enterobacteria. Ese es el orden de frecuencia. Entonces, si nosotros preguntamos cuál es el primer agente etiológico en una neumonía intrahospitalaria, lo primero que ustedes tienen que poner es Pseudomonas. Segundo es estafilo. Y si este paciente presenta una cavitación en pulmón, ya, pues estafilo está ahí, ¿no es cierto? Entonces, esos son los principales agentes etiológicos y las diferentes literaturas corroboran ello, ¿no? Igual, Pseudomonas, Staphylococcus y una enterobacteria, en orden de frecuencia. Otro reporte que también nos habla del mismo concepto: Pseudomonas aeruginosa la cabeza, Staphylococcus aureus la segunda y enterobacteria la tercera. Otra más, en cuanto a patrones de resistencia, se ha identificado como se utiliza tanto antibiótico en este tipo de pacientes, hay resistencia a varios medicamentos. Por ejemplo, se ha mostrado sensibilidad, por ejemplo, a pipetazo, ¿no? A sulbactam, un 57%. Sensibilidad bastante alta a imipenem, 60%. A cefotaxima, 96% en tasas de resistencia, pero menos ¿a cuáles? Piperacilina, tazobactam, amikacina, solo un 50%. Imipenem, ciprofloxacino, solo un 49% de este estudio. Imipenem, amikacina, solo un 46% dentro de las más bajas. Pero las más altas son las drogas que hemos utilizado frecuentemente. Amoxiclavulánico, 97% de resistencia. Cefotaxime, 96% de resistencia. Imipenem sola, 60% de resistencia. Ciprofloxacino solo, 74% de resistencia. Para que se den cuenta, solo es una diapositiva para que se den cuenta que los pacientes que están con neumonías intrahospitalarias polimedicados, las tasas de resistencia son bastante altas. Entonces, normalmente se tienen que utilizar asociaciones que son las que tienen menos porcentaje de resistencia. Y bien, creo que esta es la última, parece, esta de acá. Solo para describir los tipos de drogas que se tienen. Antipseudomónicos, ya lo mencionábamos, una diapositiva de neumonía aquí en la comunidad. Carbapenem, cebepime, pipetazo, cefazima, tazobactam, aminoglucósidos, amikacina, gentatoramicina y nada más, ¿no? Es un esquema similar al que hemos visto anteriormente, pero considerando drogas antipseudomónicas, piperacilina, tazobactam, o ticarcilina, ácido clavulánico, drogas que no hay. En Perú no tenemos esta, ticarcilina, ácido clavulánico, o no betalactámicos, ciprofloxacino, levofloxacino, o utilizamos oxacilinas como linezolid, asociaciones como cefepime, ceftazidima, carbapenem, imipenem, meropenem, o en otros casos se utilizan los aminoglucósidos. De estas tres, la única que tenemos es la amikacina, y en última instancia, como mencionábamos, la colistina. La colistina, que es la última droga ya en polimedicados, ¿no? Es una droga bastante cara porque cuesta aproximadamente 500 soles y necesita utilizar un paciente de un hospital público 10 días de tratamiento cada 12 horas. Son casi 10.000 soles que necesita el paciente. El hospital lo compra, lógicamente, pero es una droga que utilizamos en extremos. ¿Ok? Pautas de tratamiento en este tipo de casos: 7 a 10 días de tratamiento, en ausencia de empiema, necrosis, absceso o cavitación. Siempre en cada paciente, ya sea una neumonía de previa o una neumonía intrahospitalaria, la evaluación debe ser al tercer, al quinto, al séptimo día. Hay que valorar siempre los scores de severidad para ver si estamos saliendo del foco infeccioso. Siempre se debe valorar también con controles laboratoriales y bioquímicos, valorar la gasometría arterial, la oxigenación básicamente, y valorar con biomarcadores, ¿no? Ya sea procalcitonina o PCR. Como en el anterior caso, igual se debe valorar también la falta de respuesta, si es que hemos estado frente a un microorganismo no cubierto, si es que el diagnóstico ha sido correcto, era una sola neumonía, o es que había otros componentes como atelectasias, embolia pulmonar, hemorragias, etc. Y las complicaciones ya sea parenquimales o
extrapulmonares que hemos mencionado también. ¿Ok? Y creo que esa me parece que es la última. Estas son las causas de posible complicación o falla de tratamiento, que es similar al anterior, ¿no es cierto? Si ven los ítems son similares a los que hemos hablado en la primera parte. La valoración tiene que ser siempre la misma. Y medidas recomendadas en la prevención. Generalmente siempre vamos a incidir en lo mismo: desinfección de manos con soluciones alcohólicas, monitorización y eliminación temprana de dispositivos invasivos, extubación temprana, preferir siempre la intubación o la ventilación mecánica, primero no invasiva y finalmente la invasiva, evitar la intubación endotraqueal y la reintubación, siempre aspiración de secreciones subglóticas. El paciente debe estar siempre en una posición semisentada, 30 a 45 grados, evitar cambios o manipulación en los circuitos del respirador. Dentro de las medidas adicionales, útiles, lo ideal sería tubos endotraqueales recubiertos con plata, lo que les decía, o con aspiración subglótica, descontaminación oral con clorexidina horaria, descontaminación selectiva del tracto digestivo, evitar traslados innecesarios intrahospitalarios. Dentro de la profilaxis del ventilador propiamente dicho, profilaxis farmacológica de las úlceras de estrés del paciente, las escaras, ¿no es cierto? Profilaxis de la trombosis venosa profunda con un inhibidor, un protector de bajo peso molecular, un anticoagulante de bajo peso molecular, elevación de la cabeza de la cama, 30 a 45 grados, control estricto de la sedación, uso de higiene oral con clorexidina y evaluación diaria de la extubación, ¿no? Son los mecanismos y las medidas mínimamente posibles para poder evitar en lo posible una neumonía intrahospitalaria, y si es que ya la tuviese, la resolución rápida del paciente, ¿no? Y listo. Este es